Señor Gorriti, y para efectos de explicar a la sala la línea de interrogatorio, nosotros no discutimos la privación ilegal de la libertad que sufrió el señor Gorriti. Lo que en su momento discutiremos es si constituyó o no secuestro y el grado de participación de mi cliente, porque evidentemente fue víctima de una privación de libertad ilegal. Dentro de ese contexto, la primera pregunta es la siguiente. Usted ha referido que horas antes de la detención ya usted había asumido como algo cierto que iba a ser detenido. ¿Es esto correcto? Como altamente probable, no era un razonamiento, no una clarividencia. Y usted incluso tomó medidas para prepararse para esa detención que se iba a dar. Correcto. ¿Cierto? Eran Señor medidas... Sileri, llamar al país en España, prepararse con su esposa el plan de contingencia. Le pregunto, ¿cuántas horas habrán transcurrido desde que usted asumió como altamente probable que lo detengan y finalmente el momento en que se produjo esa detención? Digamos, a ver, la vigilancia que describí fue detectada alrededor de las 5, 5 y media o 6 de la tarde. El mensaje del golpe de Estado fue dado, usted seguramente tiene una memoria muy precisa sobre esto, como a las 8 de la noche. Más o menos. Luego de eso, las llamadas que posteriormente descrito se produjeron en los pocos minutos que siguieron al mensaje. Y me vinieron a capturar, a detener ilegalmente, según diría usted, Vallerrestra, a secuestrarme, según pienso yo, a las 3:30 de la mañana, 3:30 de la mañana. Quizás algo así. 8 a 9 horas de diferencia entre que usted consideró que era altamente probable que lo detengan y el momento en que se produjo la detención. ¿Es correcto ese lapso? A ver, ¿cómo estamos en matemáticas? Entre las 5 de la tarde y las 3 de la mañana, pues sí, hay como 10 horas, ¿no? Usted, al explicar por qué tomó esa decisión de esperar la detención, usted utilizó una frase más o menos en el sentido de que usted había valorado que si bien tenía un costo para usted, iba a tener un costo en el futuro mayor para quienes lo detenían. Correcto. La pregunta concreta es, ¿qué lo motivó a esperar 8 a 9 horas su detención? ¿Por qué no se corrió, se escondió? Porque en general no soy de correr y esconderme. Primero. Segundo, no fueron 8 horas que las pasé meditando, fueron 8 horas muy activas. Fueron 8 horas muy activas. Tercero, porque yo estaba ejerciendo el derecho a escribir, a opinar, a informar, a pensar, a actuar como periodista, a investigar, a fiscalizar, y porque el arrestarme arbitrariamente violaba fundamentalmente aquello. Y entonces, de una u otra forma, el que yo me quedara ahí era desde ya una forma de protesta. Y alabo su posición de principio. Gracias. Usted asumió entonces como el costo de defender sus derechos a la libertad de prensa la detención. Así es. Así es. Así como algunos años después, en otro país, en Panamá, cuando se me quiso deportar, Recuerdo. decidí también resistir aquello, porque entendí también de que se estaban violando leyes y principios fundamentales y que era necesario hacer un caso al respecto. O sea, para establecer entonces, se aceptó anticipadamente la detención como protesta para frente a ese tipo de medidas que usted consideraba ilegal. Exacto, aunque como he dicho, adicionalmente, yo pensé que las cosas dentro de lo legales iban a ser más civilizadas. Eso es después de su cálculo, pero estamos en ese momento para explicar esas horas. Exacto. En vez de huir, usted se prepara. Exactamente.
Una vez que llegan estos captores, usted ha dado una serie de detalles importantes y ha referido que evidentemente de manera arbitraria e injustificable maltrataron a su señora, le dieron un empujón. La apartaron, ella le dio un empujón al individuo. Sí. Ella respondió defendiéndose con un empujón. Posteriormente a ese hecho de agresión física respecto a su esposa o a sus pequeños hijos. No. Ese episodio, o sea... Eso fue todo, ahí se produjo el punto de crisis, el momento extremadamente volátil, fue solucionado por el oficial que he referido en las circunstancias que he relatado y a partir de ese momento la situación potencial de violencia se desactivó. Usted ha referido en otro momento que cuando este joven oficial le dice no se preocupe, no le va a pasar nada, siempre y cuando usted nos acompañe, usted le pone como condición que primero salgan todos los militares de su casa y usted daba su palabra de entregarse. Correcto. ¿Esa condición que usted le puso a su captor fue cumplida? O sea, ¿se retiraron todos los militares y posteriormente usted salió? Entraron y se llevaron mi computadora y varios documentos. Una vez que lo hicieron, o sea, ellos solamente resistieron aquella disposición en el sentido que insistieron en llevarse la computadora. Pero podríamos precisar que usted aceptó salir una vez que verificó que se había cumplido esa condición. Sí, esa era la mejor alternativa. Algún día podremos ver por qué es diferencia la detención ilegal del secuestro. Justamente hay ahí algunas apreciaciones. Bueno, una vez que usted ya es llevado al CIE, usted ha referido que una vez que lo está llevando este oficial a cargo de la detención, otro oficial con el cual se encuentra ahí lo llama a usted por su nombre, ¿no es cierto? Y sí. Seguramente usted lo conocía por las conferencias que había dado. Evidentemente usted era uno de los principales expertos en el tema de Sendero Luminoso. Su libro me ha servido mucho a mí. La pregunta es la siguiente. ¿Usted puede considerar que ese oficial en el CIE estaba sorprendido, no estaba preparado para su detención? Manifestó sorpresa de verme. Y usted, que ha interpretado por el comportamiento de mi cliente que conocía, entonces le pregunto su misma metodología para interpretar el comportamiento de este oficial en el CIE. ¿Podríamos establecer que este oficial del CIE, tan es así que lo dejan a usted, su captor lo deja a disposición de este señor, o sea, no era cualquier soldado? Entonces, este oficial que lo recibe a usted en el CIE detenido, ¿podemos decir que no estaba preparado, no sabía que usted iba a llegar? No sabía que yo iba a llegar, de acuerdo con la sorpresa que manifestó, a menos que haya sido un talentoso miembro de un club de teatro, pero digamos, no solo es lo que me da toda la impresión, me da toda la impresión que estuvo sorprendido por el hecho. ¿Usted refiere que este oficial que queda a cargo de usted le escogió un ambiente donde estar, donde le dijo, creo, corríjame, esto no es un hotel, pero es algo como lo único que tengo? ¿Podríamos decir que él le buscó un lugar dentro de lo que había apropiado por esa simpatía que le había expresado de alguna manera? No creo estar en condiciones de poder responder con precisión porque no vi los otros ambientes para comparar comodidades. Solamente a nivel de impresión. O sea, era un cuarto pero por el comentario muy que básico. le hizo, esto no es un hotel, es lo único que puedo conseguir, podemos asumir como su impresión que trató de buscarle un ambiente. Sí, bueno, sí, o como sencillamente el dar una frase cortés en medio de todo. Pero porque usted le ha dicho. Sí, claro, no, sí, pero así, lo digo porque fue. Se ha referido también usted a que el entonces ministro de Defensa, el general Malca, inicialmente niega, pero horas después ya reconoce esta detención. Sí. ¿Sabe usted cuándo se produjo esto? El reconocimiento me refiero, 5, 6, 7. Si usted ya estaba en seguridad de Estado o podía estar en el CIE. De acuerdo con lo que conversé días después con Nabor García, entiendo, Nabor García me parece que ya no está más en el servicio diplomático activo, pero es una persona que es perfectamente ubicable y si es necesario puede dar con toda precisión la respuesta. Pero de acuerdo a lo que pude conversar con él varios días después, eso fue entre el mediodía, 2 de la tarde,
¿El día 6 o el día 7? Estamos hablando del 6. El 7 yo ya estoy reconocido en seguridad del Estado. O sea, probablemente entonces el reconocimiento del general Malca es anterior a que usted se haya trasladado. Sin duda alguna. Sin duda alguna. Sin duda alguna. Correcto, correcto. Está bien. Una última línea, porque yo no le voy a preguntar sobre eso, cómo conoce la relación con Montesinos. Usted ha referido que el día 7 va a Palacio de Gobierno. No, no es el día 7, es... 8 o 9. Por ahí fue, sí. Se puede tener, obviamente, esa información con toda precisión. ¿Usted ingresó a la conferencia de prensa de manera clandestina o pública? Absolutamente pública. Es decir, yo era un miembro activo de la Asociación de Prensa Extranjera, estaba al día en el pago de mis cuotas, tenía una credencial de prensa extranjera donde figuraba como corresponsal del país y de New Republic. ¿No tuvo ninguna restricción, ningún impedimento para ingresar? No. En el momento en que entré. Yo creo que solamente notaron que yo estaba a partir del momento en que levanté la mano. En ese momento pude sentir en varios de los presentes, especialmente en el canciller, posiblemente en algún edecán también que estaba ahí, que había una tensión, una tensión, excepto claro, en el caso del ingeniero Fujimori. Correcto, correcto. Ahí es donde quería llegar justamente. Ya llegamos. El entonces presidente Fujimori ¿es el que le concede la palabra a usted o había un director, a veces en las conferencias estila? El ingeniero Fujimori. Ya. ¿Y él la mano levantada... le concede la palabra? Así es. Ya. ¿Y él lo conocía a usted o era la primera vez que lo veía? No sabía que... El ingeniero Fujimori me conocía, ya lo he dicho repetidas veces en esta ocasión, de que cada vez que había una conferencia de prensa con la Asociación de Prensa Extranjera, yo preguntaba y repreguntaba y volvía a preguntar sobre Montesinos, aparte de otras cosas. Él me conocía perfectamente. Señor Gorriti, y para efectos de explicar a la sala la línea de interrogatorio, nosotros no discutimos la privación ilegal de la libertad que sufrió el señor Gorriti. Lo que en su momento discutiremos es si constituyó o no secuestro y el grado de participación de mi cliente, porque evidentemente fue víctima de una privación de libertad ilegal. Y usted incluso tomó medidas para prepararse para esa detención que se iba a dar. Correcto. ¿Cierto? Eran señor medidas... Sileri, llamar al país en España, prepararse con su esposa el plan de contingencia. Le pregunto, ¿cuántas horas habrán transcurrido desde que usted asumió como altamente probable que lo detengan y finalmente el momento en que se produjo? Muy precisa sobre esto, ¿como a las 8 de la noche? Más o menos. Luego de eso, las llamadas que posteriormente descrito se produjeron en los pocos minutos que siguieron al mensaje. Y me vinieron a... esa detención. Digamos, a ver, la vigilancia que describí fue detectada alrededor de las 5, 5 y media o 6 de la tarde. El mensaje del golpe de Estado fue dado, usted seguramente tiene una memoria. Dentro de ese contexto, la primera pregunta es la siguiente. Usted ha referido que horas antes de la detención ya usted había asumido como algo cierto que iba a ser detenido. ¿Es esto correcto? Como altamente probable, no era un razonamiento, no una clarividencia.